Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos dado la salvación muy preciosa. Te damos gracias por permitirnos ser tus hijos, por darnos toda la gracia hasta hoy. Queremos vivir para el Señor más esforzadamente, agradando y glorificando mucho más a Dios. Ayúdanos para que podamos hacer mejor la vida cristiana, porque somos débiles, nos falta mucho, no tenemos mucha sabiduría, frecuentemente caemos. Sosténnos con tu palabra y tu gracia, siempre guárdanos nuestra fe débil y nuestra vida cristiana y nuestro camino. Levanta nuestra fe y nuestra iglesia de Santo Domingo con tu palabra y tu gran poder. Dios, aumenta más y más a los salvos. Tendremos la gran conferencia desde este viernes. Dios opera más fuerte y grande para que todos los hermanos puedan participar en la conferencia con los invitados. Dios salva a muchos invitados que participan en la conferencia. Solamente queremos ver tu gran operación de la salvación. Y queremos recibir mucha gracia de ti. Dios muestra su gran poder a través de esta conferencia. Queremos aprender muy bien tu palabra. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra en este tiempo. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Marcos capítulo 4, 1. Marcos capítulo 4, el versículo 1 al 8. Marcos capítulo 4, versículo 1 al 8. Leamos intercaladamente. Marcos 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos 4:20.
Leamos juntos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Cuando Jesús estaba sentado en una barca en el mar de Galilea, muchos vinieron a Jesús a escuchar su palabra. En aquel día, Jesús les enseñó la palabra más importante. O sea, la parábola de sembrador, 4 tipos de la tierra. ¿Qué significa sembrar? Dar la palabra. Semilla significa la palabra de Dios. Sembrar es dar la palabra de Dios. En la Biblia siempre indica, en la Biblia semilla indica a la palabra de Dios. Y la tierra significa el corazón de cada uno. Aquí sale 4 tipos de la tierra. 3 tipos son malas. No, 3 tierras son malas. Tan solo una tierra es buena. En ese día estaban muchas personas. Entre ellos, habían algunos que tenían mala tierra, o sea, mal corazón. Ellos escucharon directamente la palabra de Jesús. Sin embargo, no entendían nada, porque no tenían buen corazón. Y habían otros que tenían buena tierra. Ellos entendieron muy bien la palabra de Dios. Habrían recibido la salvación y hubieran llevado muchos frutos después de ser salvo, creciendo la fe. Ahora también sucede lo mismo. Aquí hay algunos que tienen buena tierra, buen corazón, y otros que no. Jesús sabe exactamente qué corazón tiene, con qué corazón ahora escucha la palabra de Dios. Les hará entender, depende de su corazón. En aquel día, Jesús estaba mirando el corazón de cada uno. Asimismo, Jesús está viendo el corazón de cada uno. ¿Qué corazón tiene? El que escucha ardientemente la palabra de Dios puede crecer bien y llevar muchos frutos. El que escucha la palabra sin corazón ardiente no puede crecer bien ni llevar fruto. O sea, llevar fruto está conectado con escuchar ardientemente la palabra. Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Escuchar la palabra ardientemente está conectado con llevar los frutos, ¿sí o no? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Alguien podría llevar fruto. O alguien podría llevar muchos más frutos. Depende del corazón. Depende de la actitud de escuchar la palabra de Dios. Depende de la vida cristiana. Depende de sacrificio. Podría llevar muchos más frutos. Entonces, vamos a aprender más concretamente
con el texto. Marcos 4:4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué significa el camino? Indica a los duros y a los que no tienen interés en la palabra. Tal persona no puede entender nada, aunque escuche. ¿Por qué pasa esto? Aquí dice, vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué indican las aves? Indican al diablo. Significa que el diablo quita la palabra que Dios sembró. Por eso la palabra no le llega y ni queda nada. Eso es camino. Imagínense, el camino es buena tierra. No, es cemento, ¿sí o no? Cemento nada más. Asimismo, el camino indica a los duros. Ellos tienen corazón duro, como cemento. Eso es camino. ¿Sí me entiende? Tal persona podría recibir la salvación escuchando. Tal persona tiene interés en recibir la salvación. No. Eso es camino. Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Pero aquí dice, quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Entonces, si un invitado escucha el seminario de la Biblia, ¿Satanás enseguida viene a él o no? Sí viene. ¿Por qué? Para quitar las palabras, para que no entienda, no pueda ser salvo. Así siempre opera diligentemente y trabaja. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Pero si uno escucha ardientemente la palabra de Dios, entonces, ¿qué pasaría? Aunque Satanás quiera quitar las palabras, Dios lo impide y le ayuda al oyente para que pueda entender bien y recibir la salvación. Alguien escucha el seminario, dijo, este seminario es muy lindo, bonito, ¿no? Muy hermoso, ¿no? Me gusta, ¿no? Quiero seguir escuchando. Pero no sabe nada, no entiende nada. Si le pregunto, no responde bien, porque la palabra no le quedó bien, no le quedó nada. ¿Qué pasó? Porque esa persona es camino. O sea, tiene corazón duro. Por eso, enseguida Satanás vino a él y quitó
todas las palabras que Dios le sembró. ¿Sí me entiende? Porque él no tiene buen corazón, es duro como cemento. Si usted escucha la palabra sin corazón anheloso, eso también es camino, como cemento. Normalmente, ustedes tienen buen corazón, siempre anhelan la palabra de Dios, pero a veces su corazón se cansa, su cuerpo también, por trabajo, por muchas preocupaciones económicamente. Entonces, su corazón cambiará como cemento. Entonces, la palabra no le llegará, no le quedará. Podría ser. Por eso, tiene que tener mucho cuidado y guardar bien su corazón para que pueda recibir abundantemente gracia de Dios. Guardando bien su corazón. Por eso a veces no recuerda nada después de escuchar el sermón. Es que el diablo quitó las palabras que Dios le sembró. A veces, cuando escuchó bien el sermón, recuerda muy bien las enseñanzas, pero a veces no recuerda nada, porque no escuchó con corazón ardiente, sino con preocupación. Por eso la palabra no le llegó. Eso es camino. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el salvo también podría tener el corazón duro. Y también si peca, su corazón será duro. Entonces la palabra no le llegará. En ese momento, enseguida el diablo viene a usted y quita las palabras necesarias para usted. Entonces, no queda nada. Por eso siempre tenemos que orar cuando escuchamos la palabra de Dios, para que la palabra les llegue y pueda recibir mucha gracia a través del sermón. Y también, en el tiempo del sermón, ¿siempre el diablo viene o no? Siempre viene. Tan solo en el tiempo del seminario de la Biblia el diablo viene. No. Siempre el sermón del tiempo también. En el tiempo del sermón, también siempre el diablo viene. ¿Para qué? Para que les moleste. Por eso, a veces tiene sueño. ¿Por qué pasa esto? El diablo realmente les da sueño, para que no entienda nada. Y también les da otro pensamiento. Entonces, pensando en otras cosas, podría recibir gracia. La palabra podría llegar a su corazón. No, así siempre opera. Por eso, aunque escuchó muy bien la palabra, no quedó nada
no recuerda nada. Es muy maravilloso. Así el diablo fuertemente opera. Por eso, si su corazón no es buena tierra, sino camino, entonces no podrá recibir nada gracia. Entonces, ¿qué es pedregales? Vamos a ver. Marcos capítulo 4, 5, 6. Marcos 4, 5, 6. Marcos 4, 5, 6. Yo les leo. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, y se secó. ¿Qué es pedregales? Aquí vamos a ver. 4:16 al 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí dice, el versículo 16, en la parte de la mitad, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Imagínense, algún invitado se alegra mucho después de escuchar el seminario, pero vuelve a ir al mundo. No se queda en la iglesia. ¿Por qué? ¿Esa persona habría recibido la salvación? No. Aquí dice Marcos 4:17, pero no tienen raíz en sí. ¿Qué significa? No tiene raíz. O sea, raíz significa que no tiene salvación. No ha sido salvo. No tiene raíz. Por eso se fue al mundo. Tan solo se alegró un momento después de escuchar el seminario. ¡Ah, qué bueno! ¿Oh? ¡Qué bendición! Me gusta mucho este seminario. Pero se fue al mundo. Porque no tiene raíz, o sea, la salvación. Tal persona es pedregales. ¿Sí me entiende? ¿Por qué pasa esto? Porque tal persona tiene su propio pensamiento y doctrina, como las piedras grandes y pequeños. No quiere dejar ni botar su pensamiento. Por eso, la palabra no le llega, ni queda. Al final, no puede recibir la salvación. Eso es pedregales. Hay muchos de tal persona, ¿sí o no? En aquel día que Jesús enseñó esta palabra, también habían muchos pedregales. ¿Ellos habrían recibido gracia y la salvación? No, creo que no. Porque eran pedregales.
ellos se habrían maravillado escuchando el sermón de Jesucristo. ¡Wow! La enseñanza de Él es muy maravillosa. Pero así se habrían alegrado un momento. Pero se fueron al mundo, se habrían ido al mundo. Eso es pedregales. ¿Sí me entiende? Tiene que tener mucho cuidado para que no sea pedregales y no tenga su propio pensamiento. Aunque sea salvo, podría ser pedregales. ¿Por qué hace así? ¿Por qué enseña así? Mi pensamiento es así. El sermón de hoy no me gusta porque mi pensamiento es diferente. ¿Por qué pastor actúa así? No me gusta. Mi pensamiento es diferente. Tal persona es pedregales. Entonces, podría recibir gracia cada vez que escucha los sermones. La palabra no puede llegarle a tal persona porque adentro hay muchas piedras, sus pensamientos. Eso es pedregales. Un momento podría alegrarse escuchando el sermón. Me gusta. El sermón de hoy. Me gusta mucho. Pero no tiene cambio en su vida. Eso es pedregales. Tan solo escucha, nada más. No quiere vivir para el Señor, ni tiene cambio en su vida. Eso es pedregales. Si hay tal persona en la iglesia. ¿Qué significa espinos? Vamos a ver. Marcos 4:7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. ¿Qué significa espinos? Vamos a ver 18, 19. El versículo 18, yo les leo. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Significa que el que tiene muchas preocupaciones económicamente y el que ama mucho dinero y el mundo es espinos. Tal persona no puede entender la palabra porque su corazón está en el mundo. Mucha gente vive ocupadamente para ganar dinero. Por eso no quiere escuchar la palabra. No tiene tiempo. Si hay muchos de tal persona, ¿no? Eso es espinos. Esas personas son espinos. En aquel día que Jesús enseñó esta palabra, habían muchos espinos. El corazón de ellos estaban en el mundo. Tenían preocupaciones económicamente, preocupación de familia. Tenían muchas preocupaciones.
Por eso, aunque ellos escucharon directamente la palabra de Jesús, no pudieron recibir nada gracia ni entender, lamentablemente. Normalmente, nuestros hermanos tienen buen corazón. Sin embargo, aquí no hay mucho trabajo. Ganar dinero es muy difícil. Por eso, aunque no quiera preocuparse, podría seguir preocupándose. ¿Sí o no? Podría preocuparse, pero en el tiempo del sermón, un momento tiene que dejar preocupación. Dios, ayúdame, ¿no? Quiero recibir mucha gracia y aprender muy bien tu palabra, pero tengo muchas preocupaciones. Por eso no puedo concentrarme en escuchar bien tu palabra. No puedo controlar mi corazón. Soy muy débil. Dios lo sabe. Ayúdame y dame mucha gracia, fuerza. Quiero recuperar mi fe y seguir haciendo muy bien la vida cristiana. Ayúdame. Tengo muchas preocupaciones. Ayúdame mi difícil situación. Y un momento quiero dejarlos para recibir mucha gracia. Así tiene que orar. Y tiene que tener mucho cuidado para que no sea espino. Por muchas preocupaciones podría ser espino un momento. Si su corazón es como espino, ¿cómo podría recibir gracia en el tiempo del sermón? No puede recibir nada gracia. El camino, camino, la tierra de camino, pedregales y espino, los tres eran mala tierra. Ellos no tenían buen corazón. Por eso, a pesar de que ellos escucharon la palabra de Jesús directamente, no pudieron recibir nada gracia. Jesús es bendición. Jesús es bendición y la salvación. Además, es el cielo. El cielo estaba cerca de ellos. Ellos tenían que agarrar a Jesucristo para obtener el cielo, bendición y la salvación. Sin embargo, muchos perdieron la oportunidad de recibir la salvación. ¿Por qué Jesús dijo esta parábola? ¿Por qué les enseñó a las personas que estaban con Jesús? Jesús directamente les enseñó: tu corazón es espino, tu corazón es camino. Ahora, tu corazón es pedregales. Por eso, lamentablemente, la palabra preciosa de mí no te llega. Dando esta palabra, Jesús estaba triste. Yo pienso así, porque habían muchas personas, pero entre ellos había poca gente que tenía buen corazón. Sinceramente, habían muchos que no tenían buen corazón.
Alguien tenía el corazón duro como camino. Alguien era pedregales. Y alguien era espino. Realmente ellos volvieron a ir al mundo sin recibir la salvación. Entonces, Jesús, ¿cómo se habría sentido? Se habría sentido mal y triste, ¿sí o no? Ahora sucede lo mismo. Si ustedes no tienen buen corazón, como buena tierra, ¿cómo se sentiría nuestro Señor Jesús? Se siente triste y mal, porque realmente Jesús quiere darles mucha gracia, porque Jesús les ama demasiado. Sin embargo, si no tiene buen corazón, Jesús no puede darle gracia. Por eso, ahora Jesús está enseñándoles esta palabra para que siempre pueda tener buen corazón como buena tierra. Imagínense, ustedes tenían buen corazón y buena tierra cuando han escuchado el seminario de la Biblia al principio, ¿sí o no? Por eso han sido salvos. Ahora también todos tienen buen corazón, pero a veces no podrían guardar bien su corazón. Entonces, en ese momento la palabra no le llega, ¿sí o no? Imagínense cómo recibieron la salvación. ¿Por qué ha sido salvo? Porque tenía buen corazón. Si sigue teniendo buen corazón siempre, entonces siempre Jesús le dará mucha gracia necesaria, cada vez más, y crecerá muy bien, hará muy bien la vida cristiana. Vamos a ver sobre buena tierra. Marcos 4:8. Marcos 4:8. Leamos juntos. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí dice, pero otra parte cayó en buena tierra. ¿Qué es buena tierra? Significa buen corazón. Me parece que todos tienen buen corazón, ¿sí o no? Sí, es verdad. Siempre anhela mucho aprender la palabra y recibir gracia del Señor. Es verdad. El que anhela la palabra de Dios es buena tierra. El que escucha ardientemente la palabra también. Quien reconoce bien sus culpas, sus pecados y sus defectos y se arrepiente bien como publicano, es buena tierra. Por eso tal persona puede recibir la salvación fácilmente, porque tiene buena tierra. Aunque sea salvo, si entiende muy bien sus defectos, puede recibir abundantemente la gracia del Señor, porque a Dios le gusta tal persona. O sea, el que reconoce bien sus culpas y sus errores y su debilidad. Tales personas son buena tierra. El que crece muy bien después de ser salvo también es buena tierra, porque siempre escucha ardientemente la palabra. Por eso
crece muy bien. El que lleva bien fruto, también. El que tiene buen corazón como buena tierra, Dios le hará llevar muchos más frutos. En aquel día que Jesús enseñó esta palabra, habían algunos que tenían buen corazón, como buena tierra. Ellos habrían recibido la salvación, ¿sí o no? Sí, creo que sí. Después de ser salvo, también hubiesen hecho bien la vida cristiana, creciendo bien y llevando bien fruto. Asimismo, ustedes tienen buen corazón, como buena tierra, ¿sí o no? Han sido salvos. Además, están creciendo bien cada vez más, participando en la reunión, escuchando ardientemente la palabra. Se está pareciendo a Jesús, amando a los hermanos y a los no salvos. Además, tiene bastante cambio en su vida, ¿cierto? ¿Sí o no? Oh. Su familia lo sabe. Y también tiene fruto de la salvación. O sea, alguien ha recibido la salvación por su predicación. ¿Sí o no? ¿Por qué pasa esto? Porque es buena tierra, o sea, tiene buen corazón. Por eso pudo recibir la salvación y además ahora está creciendo bien y llevando fruto. Marcos 4:8. Marcos 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Si vemos aquí, sale 3 procesos de la salvación. Aquí dice, pues brotó. ¿Qué significa? Significa recibir la salvación. Eso es primero. Hay que ser salvo primero. Entonces ya empieza a hacer bien, a hacer la vida cristiana, ¿sí o no? Antes de ser salvo, ¿uno puede hacer la vida cristiana? No, Dios no lo acepta. Primero, tiene que recibir la salvación. Dios lo desea. Pues brotó primero la salvación. Aquí dice, y creció. ¿Qué significa? Crecer la fe. Después de ser salvo, ya uno puede crecer más y más, ¿sí o no? Haciendo la vida cristiana. Eso es la vida cristiana, ¿sí o no? Y creció significa crecer la fe. Aquí dice, produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué significa esto? Significa llevar fruto, ¿sí o no? Según esta enseñanza de Jesús, usted ha sido salvo. Está creciendo bien, más y más, ¿sí o no? Y además, está llevando fruto. ¿Su vida cristiana es bíblica o no? Es bíblica, muy bíblica. Mire aquí, pues brotó primero la salvación y creció, está creciendo su fe. Produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Una persona, un salvo, puede llevar a muchos frutos, más de 100, más de 1000. Pedro, ¿a cuántas personas predicó?
más de 10,000 personas. Porque predicando una vez, 30,000 a 3,000 personas han sido salvos. Otra vez, predicando, segunda vez, 5,000 personas han sido salvos, sin contar las mujeres. Contando tan solo hombres. Entonces, incluyendo a las mujeres, más de 10,000 personas han sido salvos. Así, un salvo puede llevar a muchos frutos. Produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Ustedes también quieren llevar muchos frutos, ¿no? Entonces, la recompensa de usted será muy grande, ¿sí o no? ¿Cuán grande será? Primero, el salvo, obviamente uno tiene que ser salvo. Segundo, tiene que crecer. Tercero, puede llevar fruto. Para crecer mejor y llevar muchos más frutos, tiene que tener continuamente buena tierra, ¿sí o no? Entonces, cada vez más crecerá muy bien. Depende de su crecimiento, llevará muchos más frutos, ¿sí o no? Entonces, ¿con qué corazón escucha la palabra de Dios? Es lo más importante. La comienza de hacer bien la vida cristiana es escuchar bien la palabra de Dios. ¿Sí o no? Aquí, Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los que oyen la palabra y la reciben. Primero, ¿qué sale? Escuchar la palabra, ¿sí o no? ¿Cuál es lo más importante en nuestra vida cristiana? Escuchar la palabra de Dios. Al principio, ustedes han sido salvos escuchando la palabra de Dios. ¿Con qué comenzó para recibir la salvación? Escuchar la palabra, ¿sí o no? Y después de ser salvo también, ¿con qué comenzó su vida cristiana? Escuchando la palabra de Dios, ¿sí o no? Esa palabra nos guiará hasta el fin del mundo. Por eso, escuchar la palabra de Dios es muy importante. El que cuida a los niños, o a la que no falte escuchar el sermón anterior. Por favor. Depende de escuchar la palabra, cada uno crece y lleva fruto. Si usted quiere hacer muy bien la vida cristiana, siendo buen trabajador de Dios, primero escuche ardientemente la palabra de Dios, siempre. No algunas veces, sino siempre. Entonces, automáticamente crecerá y llevará frutos. Así Dios le ayudará y le hace crecer.
¿Escuchar la palabra de Dios es importante o no? Es lo más importante. Por eso, cada vez que nos reunimos, ¿siempre hay palabra o no? Siempre hay, siempre. No hay una reunión que no hay palabra. Siempre hay palabra, porque es lo más importante. Entonces, ¿qué es llevar fruto? Vamos a aprender sobre llevar fruto más detalladamente. Primero, crecer en nuestra fe es llevar fruto. Usted tiene bastante cambio en su vida, ¿no? Eso es su fruto. Vamos a ver, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, 15. Efesios 4, 15. Efesios 4, 15. Yo les leo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué significa esto? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, significa que tiene que crecer hasta que sea como Jesucristo. Ahora, ¿usted se parece mucho a Jesús o aún falta? Aún nos falta mucho, ¿verdad? Muchísimo, demasiado. Ahora usted vive como Jesucristo. Jesús, ¿cómo vivió en su vida pública? Jesús mostró a través de su vida qué es amor. Nuestro objetivo de crecimiento es ser como Jesucristo. Esto significa, otra vez leamos juntos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿tenemos que seguir creciendo o no? Podría decir así, yo crecí mucho, ya no más. Podría hablar así. Ya no crezco más, porque ya aún suficiente para hacer bien la vida cristiana. Yo he crecido mucho, por la gracia de Dios, ya no más. Nadie puede decir así, porque tenemos que crecer hasta que sea como Jesucristo. Pero realmente usted tiene bastante cambio en su vida, ¿sí o no? Sí, es verdad. Vive centrándose en la iglesia y en el Señor, ¿sí o no? Siempre quiere obedecer a Jesús y ante la palabra de Él, ¿sí o no? Siempre predica teniendo misericordia de los salvos, los no salvos. Siempre anhela aprender la palabra y participar en la reunión. Ama a los hermanos y les sirve con gozo.
están agradecidos mucho y contentos con Dios. Así está pareciéndose a Jesús más y más, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Parecerse a Jesús, crecer bien, la fe es llevar fruto. ¿Sí me entiende? Esto significa. O sea, para llevar fruto, para llevar más fruto, ¿qué debe hacer? Aprenda y escuche más ardientemente la palabra de Dios. Entonces, la palabra le cambiará más y más. Observe a algún hermano que escucha la palabra muy bien, sentado adelante. Ese hermano crecerá más rápidamente. Pronto será buen trabajador de Dios. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Yo les leo. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, aquí sale el fruto del Espíritu Santo. O sea, eso es llevar fruto, o sea, crecer su fe. ¿Sí me entiende? ¿Cuántos frutos salen? Cuente, por favor. 9. 9, ¿no? 9. 자, aquí salen 9 frutos de Espíritu Santo. 자, creciendo la fe, tendrá más amor, paz, paciencia y fe, ¿sí o no? ¿Sí o no? 자, eso es llevar fruto, ¿sí me entiende? Aquí dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia y fe. O sea, tener más fe, más amor, paciencia, es crecer la fe y llevar fruto. ¿Sí me entiende? O sea, ¿y qué más hay llevar fruto? Romanos capítulo 16, el versículo 5. Romanos capítulo 16, el versículo 5. Ahora realmente ustedes llevan el fruto del Espíritu Santo, ¿sí o no? Antes no tenía mucho amor, pero ahora tiene mucho amor, ¿sí o no? Amor de los hermanos y amor de los que no han sido salvos, ¿sí o no? Antes no tenía paz, pero haciendo la vida cristiana tiene más paz, ¿sí o no? Cada vez tiene más paz.
Y también antes no tenía mucha paciencia, se enojaba mucho, pero ahora no se enoja mucho, ¿sí o no? Y ahora tiene paciencia, ¿no? Aún se enoja, ¿no? ¿Alguien se enoja en la casa? Uy, me da pena. Creo que no. O sea, todos tienen mucha paciencia, ya no se enoja, ¿sí o no? Oh, puede soportar, orando, ¿sí o no? Y puede recuperar rápidamente su fe y paz, ¿sí o no? Así está llevando muy bien el fruto del Espíritu Santo, ¿sí o no? Es verdad. Esta palabra se cumplió en nuestro corazón y en nuestra vida cristiana, ¿sí o no? Es verdad. Realmente nuestra vida cristiana es muy bíblica. Estamos haciendo bien la vida cristiana según la Biblia. Romanos 16:5. ¿Qué más hay? Llevar fruto. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Si vemos aquí, sale el hermano Epeneto. Él era el primer fruto de Acaya. Acaya significa en el sector donde había iglesia de Corintio. ¿Sí me entiende? Así piense, Acaya es Corintio. O sea, aquí dice, el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Qué es fruto? El salvo es fruto de Cristo, para Cristo, ¿sí o no? Aquí dice, el primer fruto de Acaya para Cristo. Ustedes son frutos para Cristo, ¿sí o no? Asimismo, si uno recibe la salvación, es el fruto para Cristo, ¿sí o no? Marcos capítulo 4, 20. Salvar a las almas es llevar fruto. Eso significa, ¿sí me entiende? Marcos 4, 20. Marcos 4, 20. Leamos juntos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero una pregunta, más o menos hace un año yo he predicado esta palabra con este tema, pero ¿recuerda? ¿No recuerda? ¿Sí recuerda? Algunos hermanos que no recuerdan, creo que no han escuchado. Tal vez. Si hubiesen escuchado, todos habrían recordado bien, ¿sí o no? Porque todos tienen buen corazón. Aquí dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué significa? Significa que un salvo puede llevar 30, 60, 100 frutos si crece bien.
Si usted crece muy bien, luego podrá salvar a 30, 60, 100 personas. Esto significa, si usted crece muy bien, podrá predicar a 500 personas, más de 1000 personas, tal vez. Un salvo puede llevar muchos frutos. Esto significa, ¿cuántos frutos quiere llevar? ¿Cuántas personas quiere salvar? Ojalá que todos puedan llevar muchos frutos. Nuestro Señor, ¿qué desea? Llevar muchos frutos. Juan 15, 8. Juan 15, 8. Juan 15, 8. Leamos juntos. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios Padre, ¿qué desea? Desea que llevemos muchos frutos, ¿sí o no? Si usted lleva mucho fruto, es muy agradable y glorificable a Dios. Aquí dice, y seáis así mis discípulos. El que lleva mucho fruto es verdadero discípulo de Jesús. Dios le ayudará o no para que usted pueda llevar muchos frutos. Sí, les ayuda. Vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 9, 10. Segunda de Corintios, capítulo 9, el versículo 10. Segunda de Corintios 9, 10. Leamos juntos. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará los frutos de vuestra justicia. Aquí dice, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios quiere ayudarle para llevar muchos frutos, muchos más frutos. ¿Sí o no? Aquí proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Así dijo. Significa que Dios quiere ayudarles para que ustedes puedan llevar muchos más frutos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe hacer para llevar muchos frutos? Necesitan las tres cosas importantes. Vamos a ver. Primero, escuchad. Así dijo. Oíd. Así dijo. Lucas 8. Lucas 8, 18.
hemos aprendido que escuchar la palabra de Dios ardientemente está conectado con llevar fruto, ¿sí o no? O sea, primero, escuchar la palabra. Por eso Jesús dijo, ¿con qué corazón escucha? Vamos a ver. Lucas 8, 18. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Aquí dice, mirad, pues, cómo oís. ¿Con qué corazón escucha la palabra? Cada tiempo del sermón. Hay que reflexionar para oír la palabra ardientemente siempre. ¿Con qué corazón estoy escuchando? Eso es primero. Quiere llevar muchos frutos, ¿verdad? Entonces, primero, siempre reflexione. ¿Con qué corazón está escuchando? Entonces podrá escuchar ardientemente la palabra de Dios, empezará a llevar fruto. Dios le hará llevar muchos frutos. Todos quieren crecer muy bien y predicar bien, ¿sí o no? Entonces primero escuche bien la palabra de Dios, sin falta. Los miércoles hay sermón de miércoles. Los domingos también hay sermón dominical. Los dos sermones son muy importantes. Escuchando una sola vez durante una semana, ¿podría crecer bien y hacer bien la vida cristiana? No. Por lo menos debe escuchar 2 veces el sermón. O sea, el sermón de miércoles y el sermón dominical. Cada vez que escucha el sermón, siempre Dios le da mucha fuerza, gracia y paz, ¿sí o no? ¿Sí o no? Después de terminar el sermón, ya tiene fuerza, gracia y paz, ¿sí o no? Así siempre Dios opera y les da abundantemente gracia, ¿sí o no? Entonces, ¿podría faltar escuchar el sermón? Ojalá que los miércoles también no falten. Todos vengan a la iglesia a escuchar el sermón de miércoles. Y también además, el sermón de miércoles es mucho más provechoso que el sermón dominical. Porque el sermón de Seúl es muy provechoso. Más provechoso que el sermón dominical. Tiene que saber esto. Sin embargo, algunos hermanos no pueden asistir los miércoles. Me da pena. Pero si tiene alguna razón y el motivo, ¿sí o no? Puedo entender. Pero si es posible, ojalá que pueda seguir escuchando el sermón de miércoles para crecer bien su fe. Obviamente debe escuchar el sermón de miércoles, el sermón de Seúl. O sea, primero, ¿cuál es lo más importante para llevar muchos más frutos y crecer bien? Oír la palabra, escuchar la palabra. Y segundo, permanecer en mí. Eso es la mejor manera de llevar fruto. Así dijo Jesucristo. Vamos a ver. Juan
15:5. Juan capítulo 15, el versículo 5. Juan 15:5. Juan 15:5, leamos juntos. Yo soy la vid, vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Segundo, debe permanecer en el Señor. Imagínense, un pámpano mueve o baila para llevar fruto. No. Solamente está permaneciendo en la vid, ¿sí o no? Nada más. Entonces crece bien y lleva fruto, ¿sí o no? Eso es la ley de naturaleza. Asimismo, si un salvo permanece en el Señor, que es la vid, podrá crecer muy bien y llevar fruto. A través de la ley de naturaleza, Jesús está explicándonos sobre la manera de crecer y llevar fruto. ¿Sí me entiende? Permaneced en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, poco fruto o mucho fruto. Mucho fruto. ¿De qué manera? Permaneciendo en el Señor. ¿Sí o no? Además, así dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor, ¿podría llevar fruto? Nada podéis hacer, así dijo. No puede llevar nada fruto. Por eso, ojalá que siempre esté en toda la reunión. Entonces, crecerá muy bien cada vez que participe. Porque en la reunión hay gracia maravillosa del Señor. Y también siempre palabra. Si tan solo está en la reunión, crecerá muy bien y llevará muchos frutos. Esto es segundo. Tercero, se sacrifica mucho más, llevará muchos más frutos. Vamos a buscar Juan 12, capítulo 12, versículo 24. Leamos juntos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De cierto os digo. Cuando Jesús enseñó la palabra más importante, siempre dijo así: de cierto os digo.
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿esta enseñanza es más importante o no? Sí. Es muy importante. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si usted, cuanto más se sacrifique, llevará muchos más frutos. Esto significa. Si usted crece bien, se sacrificará mucho más, trabajará más para el Señor. Entonces, Dios le hará llevar muchos más frutos. Depende de crecer. Puede trabajar y sacrificarse más para el Señor. ¿Sí o no? Si uno crece muy bien, entonces puede trabajar sin desmayar, sin abandonar, continuamente con mucho esfuerzo. Por eso podrá glorificar mucho más para el Señor. Y se sacrifica mucho y trabaja mucho. Por eso lleva muchos más frutos. Para llevar muchos más frutos, las tres cosas son importantes. ¿Cuáles serán? Primero, escuchar la palabra ardientemente. Ardientemente. Aunque escuche muy bien, si no tiene buen corazón, entonces no puede entender bien. Segundo, participar en toda la reunión siempre. Si uno a veces participa y a veces no, entonces no podría crecer muy bien. Tercero, sacrificarse más. Si uno se sacrifica poco, no podría crecer mucho. Entonces no podría trabajar mucho para el Señor. Entonces no podría llevar muchos frutos, sino poco. Así, las tres cosas son importantes para llevar muchos más frutos. Escuchar ardientemente la palabra de Dios, participar en toda la reunión siempre y sacrificarse mucho para el Señor. Colosenses capítulo 1, el versículo 6. Colosenses 1, 6. Colosenses 1, 6. Después de Filipenses hay Colosenses. Colosenses 1, 6. Yo les leo, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La iglesia de Colosenses llevó bien frutos después de recibir la salvación. Para llevar fruto, primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recibir la salvación, ¿no? Por eso, la iglesia de Colosenses, los salvos de la iglesia de Colosenses, primero recibieron la salvación y después siempre permanecieron en Jesús, participando en toda la reunión.
y escucharon ardientemente la palabra de Dios. Por eso crecieron muy bien. Por eso ellos pudieron sacrificarse mucho y trabajar mucho para el Señor. De esa forma ellos llevaron muchos frutos. Esto significa, pero no solamente la iglesia de Colosenses, sino las iglesias de todo el mundo, los salvos de todas las iglesias. Imagínense, un salvo lleva fruto, ¿sí o no? No salvo podría llevar fruto. No salvo está muerto, no puede llevar fruto. La vid muerta podría llevar fruto. Un árbol muerto podría llevar fruto. No. Un árbol vivo puede llevar fruto. Asimismo, un salvo puede llevar fruto, ¿sí o no? Entonces, cada iglesia también podría llevar fruto. Verdadera iglesia. Cada verdadera iglesia también puede llevar fruto, ¿cierto? Entonces, todas las iglesias de Ecuador también. Sí, también. Y todas las iglesias de Corea también. Todas las iglesias del mundo también. Todos los salvos del mundo también. O sea, cada uno, cada salvo puede llevar fruto. Cada iglesia también. Pero en el mundo hay muchos salvos y muchas de verdadera iglesia. Ahí también llevan frutos, ¿sí o no? Esto significa, voy a leer otra vez, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Así como a todo el mundo y lleva fruto. Y crece también en vosotros. Así dijo, ¿no? Así como las iglesias, los salvos y la iglesia así como los salvos de la iglesia de Colosenses crecieron bien y llevaron frutos. Todos los salvos, todas las iglesias del mundo también crecen y llevan fruto. Esto significa, ¿sí me entiende? ¿Desde cuándo? Aquí dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, desde que recibieron la salvación. ¿Sí o no? Es verdad, es bíblico. Por eso ustedes también están creciendo bien, cada vez más, ¿cierto? Y nuestra iglesia también está creciendo muy bien. Y todas las iglesias de Ecuador también. Todos los salvos de otro país también. Todas las iglesias de Corea también. Todo el mundo está creciendo, ¿sí o no? Esto significa, no solamente nuestra iglesia y nuestra fe, sino todos los salvos de todas las iglesias también están creciendo bien, por la gracia de Dios, desde que recibieron la salvación, ¿cierto? Esto significa. Llevar fruto es la evidencia segura de ser salvo, ¿sí o no? Si un salvo no tiene cambio en su vida, ni lleva fruto, entonces no podría decir que es salvo. Podría decir que todavía no ha sido salvo. El salvo tiene que tener evidencia segura, obviamente. O sea, llevar fruto. ¿Sí me entiende?
Pero hay alguien que lleva poco fruto. Entonces, ¿esa persona podría decir que es salvo? Sí podría, porque lleva fruto, aunque sea poco. Pero no salvo, nunca tiene fruto. Por fruto podemos distinguir que es salvo o no. ¿Sí me entiende? Llevar fruto es evidencia segura de salvo. Hay alguien que lleva poco fruto. Hay otro que lleva muchos frutos. Hay alguien que crece poco y despacio. Pero hay otro que crece mucho y rápidamente. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen ustedes? ¿Usted crece bien y rápidamente o crece poco y despacio? ¿Qué les parece? Vamos a mirar hacia atrás sobre nuestra vida cristiana. ¿Usted lleva poco fruto o muchos frutos? Depende de su vida cristiana, su sacrificio y asistencia de la reunión. Podría llevar muchos frutos o pocos frutos. ¿Sí me entiende? Hay una iglesia que crece muy bien y hay otra que no crece bien. Hay una iglesia que lleva muchos frutos y hay otra que no lleva bien fruto. ¿Qué les parece sobre nuestra iglesia? Nuestra iglesia también está creciendo poco a poco y llevando frutos. Tenemos que sacrificarnos más y trabajar, predicar más para el Señor. Entonces, Dios nos hará crecer más y llevar muchos más frutos. Ojalá que todos lleven muchos más frutos, creciendo bien, para agradar y glorificar mucho más a Dios. Pero, lamentablemente, hay alguien que no lleva fruto. Tito 3. Tito 3. Después de segunda de Timoteo. Ahí Tito 3, 14. Tito 3. Después de segunda de Timoteo. Tito 3, 14. Yo les leo. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aquí dice, para que no sean sin fruto. Para que no sean sin fruto. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Según esta palabra, tenemos que aprender muy bien la Biblia, la voluntad de Dios y sobre la vida cristiana. ¿Para qué? Para que no seamos sin fruto. Así dijo. Significa que hay alguien que no lleva fruto. ¿Sí o no? Sí hay alguien que no tiene fruto. Por eso,
tenemos que aprender muy bien la voluntad de Dios, sobre la voluntad de Dios y la Biblia, para que no seamos sin fruto. Este viernes empezará la gran conferencia, ¿verdad? Todos los hermanos recibirán mucha bendición y gracia a través de esta conferencia, ¿cierto? Además, muchos invitados recibirán la salvación. Si vamos a la conferencia para trabajar, sacrificarnos y predicar, ¿qué pasaría? O sea, la fe de cada uno crecerá mucho más. Llevará muchos frutos. Las iglesias llevarán muchos frutos. Y también cada uno llevará fruto individualmente por su predicación. Todas las iglesias crecerán muy bien y más rápidamente a través de la conferencia. Por eso, tener la conferencia 2 veces o 3 veces al año es muy importante, porque por la conferencia todas las iglesias de Ecuador pueden crecer muy bien y rápidamente, porque en la conferencia hay gran poder de Dios, mucha oración de todos los hermanos, muchos sacrificios, mucha predicación, muchos servicios, mucho sudor, mucho amor, mucha pasión. Por eso, Dios puede operar y trabajar grandemente en la conferencia. Por eso, tener la conferencia es muy importante. Participar ahí es más importante, ¿sí o no? Esta vez tenemos unos 33 invitados y 51 hermanos van. Total, unos 84 hermanos y invitados irán a la conferencia. Esta vez nuestra fe y la fe de la iglesia crecerán muy bien y llevarán muchos más frutos. Por eso tenemos expectativa sobre esta conferencia, ¿sí o no? Oremos más y participemos ahí. Y también los que todavía no se han bautizado, ojalá que se bauticen aprovechando esta conferencia. ¿Ok? Por favor. Levanten la mano a los que no han recibido el bautismo. Muy bien. Esta vez ojalá que se bauticen. Ok, hoy hasta aquí. Me gustaría que todos lleven muchos frutos, creciendo bien su fe. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por darnos tu enseñanza muy preciosa. Queremos aprender más y más tu palabra para ser buen trabajador de Dios. Queremos recibir mucha gracia continuamente para que podamos glorificar mucho más a Dios, llevar muchos frutos y crecer bien nuestra fe. Utilízanos preciosamente a cada uno de nosotros. Levanta nuestra fe y nuestra iglesia de Santo Domingo. Aumenta más y más a las almas
en la iglesia. Opera más grandemente en la conferencia. Salva a muchos invitados. Dales tu mucha bendición, gracia, fuerza y paz a todos los hermanos que participan en la conferencia. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Agarra con tu palabra y tu gracia a los que no podían participar hoy. Bendice a cada hogar y a todos los hermanos. Confiando en el Señor, agradeciéndote en el nombre de Jesús, hemos orado. Amén.